Hola, hola a todos. Esperamos un poco a ver si se va conectando la gente. Y ahora ya empezamos. Veo que Tony ya está por aquí. Bueno, iros comentando que este sábado es el webinar sobre la investigación en el Hospital Sant Joan de Déu y estáis, bueno, pues todos invitados. Todo el que quiera entrar ya sabe que, supongo que lo habrá visto por redes sociales, tiene que enviar un mail a registro jornadamecp2@gmail.com y os enviaremos el link de la conexión. ¿Vale? Eh, bueno, esperamos un poco. Como ya os comenté la semana pasada en este webinar, bueno, pues nos van a explicar un poco los resultados de la investigación, del proyecto que ahora finaliza. Como sabéis, ha sido un proyecto de 3 años y dado los buenos resultados, pues se ha hecho una extensión y bueno, pues nos van a presentar estos resultados y cómo va a continuar la investigación. Nos van a decir, pues, bueno, pues por qué vías van a seguir y cuánto dinero necesitamos para poder financiarlo. A ver, esperamos un poco más y ya invito a Tony y así que él también nos explique un poco más a fondo pues el tema este de la investigación. Bueno, él nos va a explicar más la parte clínica. Él es genetista clínico, ahora se presentará él y bueno, nos va a explicar más el tema pues sobre el síndrome, ¿no? En sí. Bueno, deciros que la semana que viene tendremos a Aina Castells, que también forma parte de la investigación en el Hospital Sant Joan de Déu. Ella lo que pasa es que viene por la UB. Y bueno, nos explicará ella un poco más pues lo que es tema, ya no será tan parte clínica, sino ya más parte investigación. Y bueno, nos explicará un poco resumido lo que nos explique en el sábado. Bueno, veo que ya somos bastantes. Voy a invitar a Tony. Que estaba por aquí. Aquí. Ahí lo tenemos. Hola, Tony. Hola, ¿qué tal, Ana? Que bueno, en mi primer directo he tenido algún problemilla, pero ya está. ¿Qué Muy tal? bien. Muchas Pues gracias por invitarme. no, a ti, pues, por supuesto, por colaborar y por participar. Que bueno, siempre viene bien, ¿no?, que alguien desde el conocimiento nos lo explique más a fondo. Claro que sí, pero bueno, que al final conocimiento tenemos todos, porque al final vosotros yo creo que hacéis casi una carrera, os podrían convalidar con todo lo que aprendéis muchas veces. Bueno, tanto yo creo que no, pero bueno, sí, sí es verdad que empezamos sabiendo cero de genética y al final, pues bueno, es muy complicada la genética. Pero bueno, sí que es verdad que pillamos cosillas ya. Claro, y que al final no solo, ¿no? por vosotros, ¿no? Por vuestro hijo, sino al final también el resto de familias os van, ¿no? Preguntando cosas, al final, ¿no? Ujú. Adquirís también unos conocimientos. Y es verdad que es difícil, pero bueno, al final eh, lo bueno de esto es que dentro de todo lo grande que es la genética, pues nos centramos, ¿no? En esto y es más fácil explicar que explicar, ¿no? Otras patologías diferentes. Y hay similitudes, ¿no? Con otras enfermedades raras, pero bueno, como nos centraremos en esta, yo creo que la gente esperemos que salga con un poco más de conocimiento que antes de este directo. Ujú. Seguro que sí, que seguro que lo vas a explicar súper bien. Eso espero, es complicado, como decíamos, pero bueno, al menos eso, que tengan ideas y que, bueno, que pregunten, que yo creo que sea algo dinámico. Yo, Sí, como es mi sí, sí. primer directo, no sé muy bien cómo va. Supongo que las preguntas aparecen en algún... Sí, van ¿No? apareciendo aquí. No te preocupes que yo si hay alguna ya te voy diciendo o lo Vale. dejamos para el final si quieres. Vale. Si te parece, lo dejamos para el final para no interrumpirte mucho y bueno, ya vamos leyéndolas después y las vas comentando. Perfecto. Bueno, yo creo que la idea, ¿no?, que me habías dicho era explicar un poco a nivel científico de una forma un poco más, ¿no?, fácil o accesible a las familias ¿no?, a las personas interesadas, Ujú. qué se trata, ¿no?, el síndrome de duplicación MECP2 y luego un poco contar mi experiencia a la hora de prepararme o de dar un diagnóstico, ya que muchas veces es una parte desconocida de las familias, ¿no?, y obviamente, ¿no?, lo vivís desde el otro lado de la mesa, pero yo creo que también es Ujú. importante a veces, ¿no?, el que sepáis qué pasa, ¿no?, en nuestro lado.
Ujú. Sí, sí. Entonces, si queréis, empiezo ya. Sí, cuando tú quieras. Bueno, la verdad es que voy a intentar dar símiles y metáforas que ayuden un poco a entender diferentes conceptos de la genética y yo creo que la primera parte puede ser la que resulte un poco más complicada, pero luego va siendo más fácil. Espero no aburrir, sobre todo que lo entendáis y que si no os entendéis alguna cosa, que lo preguntéis. Lo primero que quería dejar claro es que dentro de, ¿no? Hablando del síndrome de duplicación MECP2, está dentro, ¿no? de lo que llamamos las famosas enfermedades raras, que desde hace unos años, ¿no? están como mucho más en los diferentes medios de comunicación, hay mucha más visibilidad, pero la primera, ¿no? Como información que quiero dar es que no es suficiente, ¿no? El que visibilicemos muchas veces no equivale a que haya mucha más investigación. ¿Que hay más investigación? Sí, pero tenemos que entre todos dar una mayor visibilidad y trabajar en equipo, trabajar en red, no solo a nivel nacional, sino internacional, para poder llegar a poder hacer ensayos clínicos. De hecho, creo que Ana, ¿no? Comentabas que este sábado tenemos, ¿no? nuestra charla en la que parte de ellos es explicar, ¿no? la actualización y cómo estamos, ¿no? a nivel de investigación en esta enfermedad. Entonces ya, ¿no? partiendo de que el concepto de enfermedad rara es aquella enfermedad, ¿no? que está presente en 5 de cada 10.000 habitantes, una de ellas es el síndrome de duplicación MECP2. Partiendo, ¿no? de las diferentes palabras que tiene, ¿no? síndrome de duplicación MECP2, la palabra síndrome, ¿no? que muchas veces a las familias, incluso a muchos compañeros míos, es una palabra que no gusta porque al final estigmatiza mucho simplemente con el nombre de síndrome, Ujú. no es más que el término científico de conjunto de síntomas que se dan en una misma persona secundarias a una única causa, que la mayoría es genética. Por lo que al final es un concepto científico, ¿no? estigmatizante. Y luego el término de duplicación, como la palabra dice, quiere decir doble ración de algo, ¿no? Doble dosis extra de algo genético. ¿Y qué es lo que está doble? Pues el nombre, ¿no? Como se acuñó, es MECP2, que es un gen y como ahora veremos muy implicado en toda la parte del neurodesarrollo y de otras funciones, que está duplicado. Pero también es importante saber que normalmente no es el único gen duplicado, es una duplicación de una región cromosómica. Y para entender esto tenemos que saber qué es un cromosoma. Entonces, bueno, partiendo ya de los conceptos que cada uno tenga de biología, que muchas veces solo se nos ha explicado en el colegio o en las Ujú. carreras, es que dentro de nuestro ADN, ¿no? que es nuestro material genético, sabéis que todos estamos formados por millones de células. Dentro de cada célula tenemos el núcleo y dentro del núcleo está nuestro ADN, eso que nos ha transmitido la mitad del papá, la mitad de la mamá, y no es más que un libro de instrucciones, un libro de instrucciones que tienen todas las células para poder saber qué tienen que hacer. El núcleo es como la fábrica en la que tenemos los libros, las diferentes, ¿no? partituras para poder llegar a producir una buena función. Si alguna de estos libros no funciona bien porque falta un capítulo, porque el capítulo está doble, decimos que hay una duplicación, ¿no? Cuando ese capítulo está doble. Cuando falta un capítulo de alguno de los libros, decimos que hay una deleción, que es lo contrario que una duplicación. ¿Cómo llamamos a cada uno de esos libros? Pues dentro del ADN, en un momento de la célula, en un momento del ciclo celular, ese ADN se estructura formando los cromosomas, que muchas veces los habréis visto dibujados, que son como libros en forma de X. Esas X contienen muchos genes y en función de dónde se encuentre la duplicación o la deleción, tendremos genes duplicados o delecionados. Y entonces la enfermedad que se produzca por esto será diferente en función del cromosoma, en función del gen que contenga, en función del tamaño. Pensar que tenemos 23 pares de libros, ¿no? 23 pares de tomos que contienen diferente información importante para nuestro funcionamiento, para el funcionamiento de nuestro cerebro, para el funcionamiento de nuestro sistema inmune, para el funcionamiento de nuestro corazón. Si alguno de esos capítulos, ¿no? de alguno de esos libros está alterado, tendremos funciones alteradas. Y ya partiendo de eso es importante decir que el gen MECP2 está dentro del capítulo del cromosoma X. ¿Por qué es importante recalcar el cromosoma X? Porque es un cromosoma muy particular y muy especial. Porque es el cromosoma que las mujeres tienen doble y que los hombres tenemos una única copia, porque los hombres tenemos XY. Esto que provoca que las enfermedades que se producen por la alteración del libro del cromosoma X es diferente normalmente la afectación en hombres y en mujeres. Y esto ocurre en la síndrome de Ujú. duplicación MP2, en la que vemos que los niños suelen tener una afectación más grave y las niñas más leve. Y esto se debe a que las niñas tienen dos copias y una de ellas compensa ¿no? la alteración del otro cromosoma. Ujú. Eh, ya partiendo de situar, ¿no? lo que es un cromosoma, que tenemos una duplicación en el cromosoma X,
Dentro del cromosoma tenemos dos bracitos, el brazo corto y el brazo largo, que el brazo largo es el que tenemos la parte inferior del cromosoma, y en el número de calle, podríamos decir 28, en el Q28 es donde está alojado el cromosoma MECP2, el gen MECP2. ¿Por qué es tan importante el gen MECP2? Porque es como un director de orquesta, ya que no solo hace una función determinada ese gen en particular. Ese gen está involucrado con muchos otros genes de los cuales su función depende de ello, por lo que si el MECP2, si el gen MECP2 tiene una alteración, no solo alterará al MECP2, alterará todos los otros genes en cadena, en cascada, y tendremos muchos sistemas afectados con una alteración en el gen MECP2. Tenemos dos grandes enfermedades que produce la alteración del MECP2. Una que muchos conoceréis y os sonará es el síndrome de Rett, que es predominante en niñas y que se produce porque falta una copia del cromosoma X en la región del MECP2. Por lo tanto, aquí tenemos una ausencia de un cromosoma X, de un MECP2. ¿Qué pasa cuando está duplicado? Pues tenemos el síndrome de duplicación MECP2, ¿no? Que es el que estamos hablando. ¿Es diferente? Es muy diferente. Pueden tener algunas similitudes clínicas, pero la evolución, la afectación es claramente diferenciable tanto para pediatras como para neurólogos, incluso para las familias. Y sobre todo no por el hecho de que RET afecta más a niñas y la duplicación MECP2 a niños. Y ya entrando dentro del síndrome de duplicación MECP2, muchas veces, ¿no? Lo que más preocupa a las familias una vez, ¿no?, encuentras el diagnóstico es qué me puedo esperar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que puede mi niño tener? Porque la verdad es que la mayoría de veces que nos lo encontramos se dan familias en las que el niño, predominantemente niño, aunque también tenemos niñas, empieza con clínica neurológica. Dentro de esta esfera neurológica, que es la más frecuente, podemos tener un tono muscular bajo, podemos tener que hay un retraso en la adquisición del desarrollo y a partir de ahí ya se le enciende la bombilla al pediatra, al neurólogo y es cuando empezamos con estudios genéticos. Muchos de las familias, ¿no?, que estéis conectadas recordaréis que a veces tarda mucho esa visita al neurólogo o al genetista, tarda mucho el estudio genético. Esa es una de las cosas que estamos intentando mejorar, ¿no? Porque muchas veces hay un retraso, hay una odisea diagnóstica entre el tiempo que se detecta el síntoma y el tiempo que conseguimos un diagnóstico. Ujú. Entonces, lo bueno dentro del diagnóstico de síndrome de duplicación MECP2 es que no se requieren estudios genéticos de secuenciación avanzada. Con un array cromosómico, con el dibujo de los cromosomas a gran escala, podemos encontrar que tenemos un trozo duplicado en el cromosoma X, por lo que para llegar al diagnóstico no es necesario estudios súper avanzados genéticos. La Ujú. mayoría de veces un niño con un problema de neurodesarrollo, de las primeras pruebas que pedimos es el array, por lo que cada vez estamos diagnosticando más niños y cada vez se está viendo que no es tan raro como pensábamos antes. Entonces también es importante saberlo, ¿no? Que la mayoría de niños que vayan a una consulta de neurólogo o genetista acabarán teniendo un diagnóstico si es así, ¿no?, que tiene síndrome de duplicación MECP2. Aparte de este tema del tono, del desarrollo psicomotor, hay dos ¿no?, grandes afectaciones neurológicas. Una es la parte sociable, comunicación, la parte que podríamos decir que recuerda a niños con autismo, ¿no? Porque muchas veces tienen dificultades para expresarse, no llegan a tener un lenguaje expresivo, muchas veces rehuyen la mirada, les cuesta prestar atención, pero es verdad que luego tienen una mirada muy viva, muy despierta, cuando prestan atención, ¿no? De ahí yo creo que el buen nombre que tiene, ¿no?, la Asociación de Miradas que Hablan, porque a veces, muchas veces, en la expresión, ¿no?, de los ojos podemos encontrar, ¿no?, diferentes formas de expresar el lenguaje no tienen. Y luego Ujú. también el tema devastador de la epilepsia, ¿no?, que este es el que muchas veces aparece, normalmente aparece en los primeros años y en algunos de ellos produce una regresión, que esto quiere decir que algunos hitos del desarrollo que estábamos construyendo, que estábamos alcanzando, vuelven hacia detrás, ¿no? Como que hay un retroceso en algunas cosas, que esto a las familias, ¿no?, normalmente pues nos preocupa mucho y al final muchas veces cuando se controla esta epilepsia puede volver a evolucionar bien, ¿no?, este desarrollo, pero depende del buen control de la epilepsia, depende del tipo de epilepsia, y esto es un punto que vamos mejorando, pero es verdad que hay que buscarlo activamente. Hay niños que el tipo de epilepsia no es la típica que sospechamos de movimientos, ¿no?, tipo tónico-clónicos, ¿no?, los movimientos bruscos que pensamos musculares. A veces son crisis de ausencia, a veces son movimientos tipo espasmos, y esto es importante que lo conozcamos para poder descartarlo, ya que un niño con una epilepsia que no se trate puede llegar a tener una regresión importante. Y ya partiendo, ¿no?, de la parte neurológica, que como he dicho es la más importante, no podemos olvidar dos cosas
que también condicionan, ¿no? El pronóstico del día a día. Una es la parte inmunológica, porque este MECP2 normalmente va con un compañero de viaje, con otro gen, que se llama IRAK1, y este gen está muy implicado en la inmunidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando está duplicado el MECP2, está duplicado el IRAK1 y se alteran los linfocitos ¿no? de las defensas. Y por lo tanto son niños que pueden tener, junto a esa hipotonía y a esta alteración del IRAK1, infecciones de repetición que requieren ingresos durante los primeros años, algunos son tributarios a tratamientos para mejorar las defensas, por lo que es un tema que es importante también estar atento y ser precavido y precoz a la hora de que un niño con síndrome de duplicación MECP2 empiece con fiebre, con síntomas de infección. Y ya la parte que también puede parecer no tan grave, pero que en el día a día condiciona mucho, es también la parte de la alimentación, la parte gastrointestinal. ¿Por qué? Pues porque desde pequeños pueden tener dificultades de alimentación, pueden tener dificultades de tragar, que se llama disfagia, pueden tener estreñimiento, ¿no? Dificultades para evacuar, y luego también pueden tener reflujo gastroesofágico, ¿no? Facilidad para vomitar, facilidad para que el contenido alimentario lo expulsen, y esto al final puede hacer que cueste en los primeros años la alimentación, ¿no? Y que puedan no ganar peso o que puedan broncoaspirarse, ¿no? Y facilitar así infecciones de repetición. Entonces yo creo que con este dibujo podemos tener un poco claro lo que son las tres patas clínicas, ¿no? de los niños y niñas con síndrome de duplicación MECP2, que sería la esfera neurológica como la más importante, la esfera inmunológica y la parte gastrointestinal. Obviamente hay otros síntomas como pueden ser el bruxismo, como pueden ser también a nivel conductuales, también tienen ¿no? unas formas, un fenotipo conductual, ¿no? Una forma de comportarse que puede resultar parecida. Y también, no lo he dicho, y es muy importante pensar que ahora estamos hablando y explicando los síntomas que pueden ser comunes, pero cada niño es un mundo, cada niño hay que individualizarlo, cada niño tiene sus particularidades, cada niño tiene una gravedad en cualquiera de estas variables que estamos hablando, por lo que hay que tratarlos sabiendo que tiene este diagnóstico, pero hay que individualizar cada niño con su evolución, con su edad y ¿no? y con cómo ha ido en los últimos años. Luego también quería recalcar ya con esta pintura, ¿no? de la clínica, que el diagnóstico se hace por el ARRAE, que como hemos dicho no es una prueba dificultosa y cada vez está más accesible a diferentes médicos. Y el punto importante de la investigación. Quería recalcar esto porque muchas veces decimos la palabra investigación de forma ¿no? a la ligera, pero nos paramos a pensar qué es investigación. Al final, la investigación parece que estamos recaudando una investigación, pero la investigación no tiene que ir a un fondo roto, tiene que ir a algo con cara, ¿no? y ojos a unos objetivos, a un proyecto de investigación. Y en esto yo creo recalcar, ¿no? el que dentro de San Juan de Dios, en esta entidad, como en otras entidades, otros hospitales también, elaboramos proyectos que ayudan a varias cosas. Muchas veces cuando hablamos de investigación tendemos a pensar que directamente vamos a trabajar en laboratorio, con ratones, con células, pero eso no puede existir si no hay una investigación clínica. ¿Qué es la investigación clínica? Es el estudiar a los pacientes, es en recoger datos, es crear base de datos, es conocerlos, es saber sus puntos débiles, es intentar cómo mejorar el diagnóstico, es intentar cómo conocer el pronóstico. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde la clínica. Entonces, quiero dejar claro que la investigación no puede ser nunca de laboratorio si no hay también clínica. Es un pack. Y es muy importante las dos cosas. Y esto a veces a las familias les cuesta de entender, ¿no? Parece que, pero no están investigando en células de... Pues sí, pero en paralelo tenemos que antes saber qué les pasa. Describir, por ejemplo, una cosa que se llama la historia natural de una enfermedad. Tú no puedes saber cómo evoluciona un niño si no has descrito cómo evoluciona en conjunto cada uno de ellos y qué es lo que les ocurre, ¿no? Gracias a saber cómo evolucionan los niños, podemos conocer que hay momentos que algunos de ellos, a nivel motor, antes de la adolescencia, pueden tener una hipertonía de las extremidades y pueden empezar a tener una alteración de la marcha. Gracias a eso podemos saber cómo evolucionan las infecciones, podemos saber las epilepsias, cómo poco a poco se van tratando mejor. Quiero decir que hay cosas que sin la investigación clínica no tendríamos. Y luego también ¿no? Lanzar como un mensaje esperanzador, porque dentro de las enfermedades raras es verdad que hay muchas diferentes ensayos que se están haciendo en diferentes partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, y dentro de la duplicación MECP2, hablaremos este sábado más ampliamente, hay dos grandes tratamientos que se están ensayando en fase de modelo animal y que esto ayuda a pensar que en los próximos años podamos pasar al modelo humano. Y estamos hablando ¿no? de la terapia génica, ese concepto que parece futurista y que, aunque no sabemos cuándo va a llegar a poder tratarse ¿no? ensayos clínicos con humanos, ya sabemos que está siendo
esperanzador en modelos de ratón, en los que a nivel, ¿no?, simplista, de forma sencilla, existe un copia y pega. Eliminamos una de las copias extras de los niños. Entonces, dicho así, es un corta y pega genético, pero claro, pensar que es muy difícil poder llegar a todas las células sin producir efectos secundarios y por lo que cuesta, ¿no? Pero yo creo que al menos en unos años, yo soy esperanzador y creo que en menos de 5 o 10 años lo veremos. Entonces, Ojalá. yo creo que es importante, ¿no?, lanzar este mensaje y que trabajemos conjuntamente, tanto clínica con laboratorio como con las familias. Y yo creo que Ana y la Asociación Miradas que Hablas es muy buen ejemplo, porque hay contacto, porque nos preguntamos, porque aparecen familias con dudas, porque tenemos ese feedback que es necesario, porque al final nosotros sin las familias no existimos. Y vosotros también necesitáis muchas veces respuestas que en Internet pueden estar, pero habrá que, ¿no?, tener una visión crítica de esa información. Entonces es importante también decir a las personas, ¿no?, a las familias, a los compañeros, ¿no?, que trabajen con niños con duplicación MP2 o con otra enfermedad rara en colegios, en centros de atención temprana, que es importante saber dónde buscamos la información, porque muchas veces hay fuentes de información que no son actualizadas, que no son fidedignas y por lo tanto es importante y siempre el que saber que tanto hospitales ¿no?, que tengan experiencia como las asociaciones de familias son dos fuentes que te puedes fiar, ¿no?, normalmente. Ujú. Entonces, esta parte es la primera que quería hablar sobre la síndrome de duplicación MP2. No sé si ahora queréis que Vale, hagamos, si quieres miramos, sí. si hay, o es que lo explico bien y no. Sí, no, a ver, han comentado alguna cosa, pero preguntas creo que ninguna. Vale, a ver, Es que hay varios comentarios, pero bueno, han ido saludando. vale. Mm, Bueno, es que sé que hay, saludo a Nerea, que es una amiga mía que es profe del cole, ujú. una niña, luego seguro que algún compañero mío del Hospital Sañón de Deu que también le interesaba la charla. Yo creo que al final, bueno, las redes sociales tienen que tener una utilidad para esto también, ¿no? Y yo Sí, creo que es importante. a ver, que se me ha ido, espera. He empezado a bajar y me he pasado, me parece. Hay muchos. Aparte, me va avisando cada vez que se conecta alguien y es un poco complicado. Vale, bueno, te felicitan porque lo has explicado muy bien, lo han entendido bastante bien. Bueno, por aquí veo que Inma pone que tarda demasiado, que lo ha comentado cuando has comentado la parte del diagnóstico genético, ¿no? Que tarda varios años en llegar. Sí, de hecho se acuñó el término de odisea diagnóstica, ¿no? Del decir cuánto tengo que tardar para poder llegar a un diagnóstico. Y es lo que os digo, que dentro de duplicación MP2 puede ser largo, ¿eh? Pero al ser un array a veces es más corto que otros síndromes que se diagnostican con otras técnicas que cuestan más. Ujú. Entonces, bueno, dentro de la odisea diagnóstica, la mayoría de veces no tarda tanto tiempo. Luego veo por aquí que ponen, buenas tardes, la investigación genética relacionada con una alteración genética determinada puede dar luz para otras alteraciones. Muy importante esta frase, porque pensar que al final los mecanismos que producen diferentes enfermedades genéticas son los mismos. Al final una enfermedad genética se debe a una deleción, falta un trozo genético, a una duplicación, tenemos una dosis extra, o a una mutación puntual, hay una letra del ADN que ha cambiado, en vez de ser una A, era una T. Se han cambiado las instrucciones de un capítulo y si una letra falla, depende del capítulo, puede ser importante. Entonces, los mecanismos de terapia genética, de terapia génica, que ayuden a una enfermedad, ayudarán a las otras enfermedades que se produzcan por el mismo mecanismo. Por lo que sí, es importante recalcar y de hecho unos de los tratamientos que se están utilizando en modelos animales en duplicación MECP2 se han probado antes en enfermedades por deleción, por ejemplo en la enfermedad de Duchenne, que es la distrofia Ujú. muscular de Duchenne, que es una enfermedad que afecta también, es ligada al X, afecta a los niños y que es bastante también devastadora. Está ya la primera terapia génica, por lo que el que vaya bien en esta enfermedad apoyará a la investigación de las demás. Ujú. Bueno, por aquí han puesto qué gran noticia, que supongo que será cuando has comentado que en pocos años podemos tener algo. Ah, mira, dice justo lo que acabamos de comentar, que decía que era una pregunta. No era una confirmación, sino una pregunta. Bueno, supongo que le ha quedado claro que lo acabas de explicar. Vale. Bueno, preguntan también cómo son esos ensayos clínicos en animales.
Vale, bueno, a ver, es difícil de explicar por aquí, pero lo que tienen que entender es que al final lo primero es trabajar a nivel de investigación. Normalmente se empieza trabajando con células y entonces cuando ya lo que queremos comprobar en células funciona, quiere decir dentro de la célula producimos el mecanismo que queremos causar, la desaparición, la eliminación de una de las copias extras, pasamos a modelos animales. Y normalmente, por los modelos animales más cercanos y no más fáciles de trabajar son los ratones. En los ratones, lo primero es conseguir ratones que simulen tener la enfermedad de duplicación MECP2, por lo que tenemos que conseguir son ratones que tengan una copia extra de ese gen. Una vez ya tienes estos ratones, ensayas causándole ¿no? Intentando con un vector, que es como la forma de transportar las tijeras, ¿no? La técnica que se llama CRISPR-Cas9, que esto el sábado lo explicaré, es la técnica copia y pega genético, y lo que hace es llegar a la copia extra del ratón y producir la eliminación. ¿Qué es lo que ha costado mucho en duplicación MECP2? Que, como os he explicado, la duplicación MECP2 es un síndrome genético, pero cuando tenemos una deleción o falta copia, produce síndrome de Rett. Entonces, lo que se veía en los primeros ensayos de ratones es que si se pasaban de la eliminación de la copia, producían síntomas del síndrome de Rett. Y esto era algo, claro, que era totalmente contraproducente, por lo que ha costado mucho es llegar a justo eliminar la copia al 50%, no pasarnos para poder producir síntomas. Entonces, una vez ya esto se habló hace unas semanas, 2 meses como mucho, en una charla que hicieron desde Estados Unidos con su proyecto de investigación, ya dijeron que habían conseguido la primera ¿no? como cepa de ratones en las que habían podido hacer desaparecer la copia extra sin producir los efectos secundarios del RET. Por lo que al final, una vez ya se obtiene esto, el siguiente paso sería o en modelos animales más grandes o ya pasar a ensayos clínicos en humanos. Pero es lento, es algo lento. Yo confío en que de las únicas cosas buenas que nos ha enseñado el COVID es que cuando hay prisa a nivel de investigación, todo corre mucho más. Así que yo confío que al final, ¿no? Con la presión, ¿no? de nosotros, con la presión de las familias, con el hecho de cada vez descubrir y ver que hay más niños, pues todo se acelerará. Y el mensaje más importante es que no solo se investiga en esto, se investiga en otras muchas enfermedades raras parecidas. Por lo que cuando en una salte la liebre y vaya bien y esté el primer ensayo clínico, ¿no? Se podrá estandarizar a las demás. Vale, entiendo que cuando hablas esto de hacerlo del 50% del MECP2, pero ¿y el IRAK1? Claro, no, es lo que también costó, porque primero se hizo con MECP2 y al final lo que ha costado, aparte de no pasarte con el MECP2, era también el IRAK1. Entonces, el sábado lo explicaré, que al final Ujú. quitas la duplicación incluyendo los dos genes, porque si no, no tenía sentido. Vale, Sí, sí, vale, claro, es vale, conjunto. vale. Bueno, después os saludan desde Argentina por aquí. Ah, Eh, saludos. mm, Preguntan también, bueno, comentan que su hijo, además de tener MECP2, tiene el ICA1. ¿Qué sería esto? Bueno, yo el otro día lo comenté en el directo que tuvimos, que además de tener estos dos genes duplicados, es probable que algunos niños tengan algún gen más alterado. Porque se ha dado, bueno, alguna vez me lo ha comentado alguna familia, que cuando les dan el array, pues salen más genes alterados aparte de estos dos. Claro, pensar que estamos hablando de una duplicación que no siempre es del mismo tamaño, por lo que en función de lo grande que sea ese trozo doble, podemos incluir otros genes. Entonces, esos otros genes, algunos tienen funciones importantes y algunos no. El hecho de que tengas un gen duplicado no quiere decir que tengas síntomas de una enfermedad concreta. Hay genes que no tienen una función concreta. Por lo que, cuando hablamos de síndrome de duplicación MECP2, los dos genes que hemos visto por ahora con una correlación importante son MECP2 y IRAK1, que son los que tienen común. Luego hay otros niños que si tienen la duplicación más grande tendrán otros genes, pero normalmente los otros genes lo que se ha relacionado es que pueden tener un efecto más neurológico, el que puedan tener más síntomas neurológicos, pero no suelen producir otra enfermedad diferente aparte, solapante. Ujú. Vale. Bueno, preguntan si siempre está duplicado el IRAK1 cuando está duplicado el MECP2. Sí, es verdad que se han descrito que pueden, claro, pensar que normalmente no se necesita una duplicación muy grande, están bastante juntos y por lo tanto lo común y lo que está descrito dentro de la duplicación es que estén en común, sí. Ujú. Después nos preguntan que por qué la epilepsia de muchos niños evoluciona a Lennox-Gastaut.
Claro, esto al final no se correlaciona claramente por la causa genética. Hay epilepsias que cuando no se controlan bien, ¿no? Como que desarrollan en formas graves de epilepsias, como es esta. Y esto no hay una correlación clara ni una explicación, porque otras enfermedades genéticas también con epilepsia pueden desarrollar en ellas. Entonces, no hay un mecanismo que lo justifique claramente. Hay diferentes enfermedades genéticas que la epilepsia mal controlada puede desarrollar en estos tipos y no se sabe muy bien por qué. Vale. Después nos dicen, si en el array ha aparecido la duplicación MP2 y no nos han dicho nada del IAC1, ¿es porque está bien o simplemente va asociada y se da por hecho? Siempre La va mayoría, asociada. sí, la mayoría de veces es que porque como el nombre se llama duplicación MECP2, de hecho yo muchas veces lo pienso que normalmente cuando el resto de duplicaciones se llaman por la región cromosómica. Quizás el nombre más correcto sería síndrome de duplicación XQ28, pero como inicialmente el gen que se descubrió porque ya estaba asociado al RET, se vio que era importante en esto, se le puso el nombre, pero realmente tendría que, si lo miramos desde una perspectiva amplia, tendría que llamarse el nombre de la región, porque como decimos, no solo está el MP2 duplicado. Vale. Bueno, dando gracias por aquí, que son necesarios estos directos. ¿Qué enfermedades son más graves? ¿En las que hay delección o duplicación genética? Bueno, en general, ¿qué pensáis? ¿Qué es más grave? ¿Cuando te falta un trozo o cuando lo tienes extra? Normalmente el hecho de que te falte un trozo suele ser más grave y en este ejemplo es muy concreto. El MECP2 deleccionado o mutado te produce síndrome de Rett, duplicado te produce duplicación MECP2. Normalmente el síndrome de Rett, salvando las distancias, puede ser más devastador, el pronóstico de vida es más comprometido, la evolución suele ser más refractaria, entonces suele la mayoría de veces la delección de cualquier zona cromosómica ser más grave que la duplicación. Vale. Que el sábado no se lo pierde, dice. Eso esperamos. Un tema muy interesante, gracias por la información. Últimamente se están diagnosticando más niñas. ¿A qué crees que puede ser debido? Pues sobre todo a que estamos más sensibilizados con que cualquier niña que tenga algún problema del neurodesarrollo relacionado con algún rasgo autista, por ejemplo, antiguamente pues se daba más margen y no se derivaba tan fácilmente al neuro y al genetista y tenemos como más sensibilidad y lo mandamos antes. Entonces, muchos de la N de pacientes, ¿no?, de duplicación MP2 está creciendo no solo por niños, sino por muchas niñas que estaban no diagnosticadas porque tenían síntomas leves o porque eran unos rasgos autistas muy leves que la familia no veía graves o el médico no derivaba, por lo que yo creo que es un aumento de la sensibilización y también de la accesibilidad a las pruebas diagnósticas, que estas niñas antes a lo mejor no se les pedía RAI y ahora sí. Uh-huh. Bueno, aquí dicen que Nacho tiene muchos en negrita. Supongo que se refiere a los genes. Ah, que tiene A los, negrita. en negrita supongo que se referirá a que tiene más genes alterados Sí. en el resultado de la raíz, entiendo. Sí. De hecho, está descrito, ¿no? Que, claro, muchas veces tendemos a pensar, cuanto más grande sea la duplicación, más grave será la clínica. No siempre, pero depende del número de genes. Si la duplicación es muy grande, habrá más genes dentro de esa duplicación. Por lo que la clínica, como os digo, sobre todo a nivel neurológico, sí que será más grave. Vale. Bueno, aquí pregunta Cristina, que le pregunta a Marta, si sabemos de más niñas. Pues supongo que se lo contesten entre ellas. Creo que Marta sabrá que más esto que yo casi. Bueno, porque Marta me parece que recientemente se ha enterado de otro caso de otra niña, por eso supongo que te lo está preguntando Yo Cristina. los últimos que me han llegado son niños. Vale. O sea, que estamos pendientes de ver, ¿no? Que por el tema COVID aún no hemos podido ver porque son de fuera, pero que son niños. Yo lo que quería preguntarte, ahora seguimos, que por esto de las niñas. Cuando, o sea, no sé si, o sea, a ver, hasta los datos que yo tenía de madres portadoras, hijas portadoras siempre asintomáticas. ¿Ha cambiado? ¿Sigue igual? Sí, las hijas de madres portadoras, que o sea, también... las hijas de madres portadoras asintomáticas son asintomáticas. ¿Esto es la pregunta? Eso, exacto, sí.
¿Sigue siendo así o ha habido Es- algún caso nuevo de que tenga síntomas? Pues justo con Judith Armstrong y con, ¿no?, con nuestros compañeros con los que estamos haciendo la investigación, estamos viendo que no es tanto así. Pero ¿qué pasa? Que los síntomas a veces son tan sutiles que cuesta mucho ver que de verdad hay algo. Y de hecho muchas veces los tratábamos al revés, ¿no? Niñas asintomáticas, le hacíamos la prueba a la madre y la madre pues era portadora asintomática. Pero en algunos casos estamos viendo que ese concepto de asintomática, cuando empiezas a tirar a lo mejor, ¿no?, de fobia social, de problemas de conducta de pequeña, de, bueno, pues hay síntomas débiles, Ujú. síntomas leves, pero que ya no está esa información tan categórica de madre asintomática, niña asintomática. No podemos ahora mismo Vale, vale. No, es que a veces me preguntan algunas mamás es lo que si se quieren parecía. quedar embarazadas y me lo preguntan. Entonces, claro, hasta donde yo sabía, las hijas, Claro. niñas, o sea, no tenían síntomas, Sí, sí, es pero lo por eso que, quería preguntártelo, porque sí, sí, ¿no? es lo Algo que que... parecía, pero hoy en día la recomendación ideal es que se hagan, ¿no?, si quieren hacerse el Ujú. estudio natal y que sepan que pueden tener síntomas aunque leves, o sea que ya 100% no podemos asegurarlo. Vale. A ver, la siguiente dice, ¿cómo se interviene a un individuo, o en este caso a los ratones, para rectificar la duplicación del gen? ¿Con medicación o cómo? Sí, se les inyecta un vector que suele ser un virus, porque al final el virus es como un transportador de algo genético y dentro de ese virus hay un mecanismo genético que se llama el CRISPR, que es las tijeras, y que llegan a los genes del ratón. Y en esos genes, que está la duplicación, intervienen y hacen un copia y pega. Claro, es como, cuesta mucho de visualizar, ¿no? Pero al Sí, final pensar que es como darle una medicación, como inyectarle un suero, que ese suero tiene unos virus que son los transportadores de ese copia y pega genético. vale. Pues esto tampoco lo sabía yo, ¿ves? Qué cosas se van aprendiendo. Bueno, gracias por resolver las dudas. De hecho, de duplicación XQ28 es el diagnóstico. Luego ponen la coletilla de todos los genes, ¿no? Por lo menos en nuestro caso. Pues mira, pues está bien en vuestro caso escrito, sí. ¿Está relacionado los síntomas con el tamaño de la duplicación? Lo que hemos dicho, ¿no? Esto Que acabas no de comentarlo siempre, hace pero poco. que sí, sí, la mayoría de veces sí. Lo que siempre decimos, mal diagnosticadas las niñas, por eso que se conozca el síndrome ayuda a que se tenga en cuenta. Sí, lo que No sé decíamos, si- la mayor sensibilidad, ¿no?, de pensar que una niña tenga algún rasgo autista hace que se derive más y que se vea que pueden tener. Y es muy importante no solo para la niña o el niño, es importante también para la madre si desea tener más hijos, claro, y es Ujú. portadora. Después nos dicen qué síntomas podrían ser los de madre portadora. Claro, normalmente lo que decíamos, la madre puede ser asintomática y cuando es sintomática suelen ser cosas de la esfera social, psiquiátrica, del estado de humor, ansiedad, depresión, fobias, por ahí van muchas veces los síntomas. Por lo que, claro, no son epilepsia, discapacidad, claro, Ujú. tiendes a pensar que no son nada, pero a lo mejor rascando en algunas madres portadoras, pues se puede ver que hay algún signo de estos débiles. Vale, después nos dicen, Tony, eres muy grande, gracias por ayudarnos a tantas familias. Y bueno, han puesto un gen que entiendo que debe ser otra enfermedad rara, es bueno, no sé cómo se pronuncia, me vais a perdonar. SATB2, SATB2, SATB2. muy bien, sí, sí. Hola, compañero SATB2. Yo creo que la próxima directo me toca con vosotros. Verás, tú ahora te van a empezar a llegar un montón de solicitudes, Vale, no vas a dar no lo abasto. digo más. A ver, dice, cuando hablas de hacer el estudio prenatal, es una amniocentesis y además una RAI. Sí, los estudios prenatales hay dos tipos de estudios invasivos que llamamos prenatales, que son una biopsia corial, que suele ser entre las 8 o 12 semanas, y luego una amniocentesis 16, y son ¿no?, mecanismos, o sea, instrumentos para poder extraer células del feto en crecimiento. Y a partir de ahí, ¿qué tendríamos que hacer? El array, como os he dicho. Con un array es suficiente. El cariotipo no vería la duplicación MECP2. Y además, hoy en día ya la técnica de elección prenatal para descartar alteraciones de los cromosomas es el array. Vale. Eh, a ver, dice que su médica está investigando la duplicación. En mí es la causa de la depresión. Soy asintomática y tengo depresión. ¿Y hay alguna correlación? Pues justo ahora No te ya, acabas de explicar. exacto.
tendemos a decir asintomáticas, pero cuando ya aparece algún síntoma, claro, al final la depresión o la ansiedad son cosas que también están muy frecuentes en la sociedad, entonces a Ujú. veces hay que verlo en un contexto familiar, evolutivo, pero que está es escrito como uno de los signos que puede ser, por lo que sería lo que llamamos paucisintomática, que son síntomas leves, entre ellos puede ser la depresión. Ujú. Fauce sintomática, no lo había escuchado nunca. Sintomática, sí, es que la palabra es bastante fea, pero es como síntomas leves. Ujú. Vale. Si mi hija el día de mañana quiere ser madre, Ujú. en el caso de que fuese niña, ¿podría ser la recién nacida asintomática? Claro, es lo que decíamos, que de madres asintomáticas la mayoría de veces encontramos niñas asintomáticas. Entonces, si su hija tiene MECP2, su duplicación MECP2 es asintomática y de mayor también, No, sí. es Marta la que lo está Es más, preguntando. Es sí, Marta, o sea, tiene hija con duplicación MP2 claro. sintomática. Claro, claro, el que la hija sea sintomática tampoco obliga que a su futura hija sea sintomática. Entonces, no, ojalá fuera más vertical a la hora de poder informar, ¿no? Saberlo, predecirlo. Entonces, al final lo que aconsejamos es que en ese momento, ¿no? Hagamos el asesoramiento reproductivo y que ella misma decida si se quiere hacer algún estudio para saberlo, pero sin tener la garantía de que su hija será ni asintomática ni sintomática, no se podrá saber. Vale. Porque entiendo que también le podría pasar la X buena. Claro, al final estamos hablando de un 50%, por lo que normalmente lo que hace el estudio prenatal es decir, la X que le he transmitido a mi hija es la duplicada o la que no. Hola. Claro, si tenemos que es la X que no, ya seguro que ahí no va a haber Ujú. síntomas. Pero si es Claro. la que sí, es cuando ya han tenido la duda. Claro, un Ujú. 50%, igual que a la hora de tener un niño. Claro, a la hora de Ujú. las madres portadoras no tienen un 100% de probabilidad de tener un hijo afecto, es un 50%. Ujú. Claro. Vale. A ver. Qué maravilla de directo, dicen por aquí. Es De fantástico. algún amigo mío o algo. No, es una mamá, es una mamá, ¿eh? Es la mamá de Hugo. En cambio, yo tengo una inmunodeficiencia como Mita. Mita también ya lo conoces. Pero no sé si va por otro lado. Pues la verdad es que estamos dentro de las descripciones de madres sintomáticas, las inmunodeficiencias las vemos también, ¿eh? Por lo que, claro, es lo que decíamos, ¿no? Que de decir madres asintomáticas estamos viendo que no están, el porcentaje de asintomáticas lo estamos reduciendo a aquella madre que tiene inmunodeficiencia, aquella madre que tiene depresión, son síntomas de esto, por lo que sí Ujú. que pueden estar dentro. Vale. A ver, voy bajando porque si no, no nos va a dar tiempo, que veo que son menos cuarto. A ver, preguntas. ¿En qué porcentaje una madre portadora tiene un hijo con duplicación? Bueno, esto lo acabas de comentar ahora. ¿De qué depende el grado de hipotonía de un caso a otro? Claro, es difícil, ¿eh? Porque si os fijáis, muchas veces el tamaño de la duplicación, que sea más grande, más pequeño, que esté dentro del cromosoma X o que el trozo duplicado se haya ido, puede correlacionar a que pueda ser más grave, pero no nos va a decir claramente la gravedad. De hecho, una de las cosas que vamos a hablar este sábado es que desde la investigación clínica San Joan de Déu hemos elaborado la primera escala de gravedad de niños. Y esto va a ser muy bueno porque vamos a poder graduar cómo evoluciona un niño, cómo va su hipotonía, cómo va el resto de síntomas, que hasta ahora se utilizaba la escala de red, con las diferencias que ya hemos dicho, por lo que es una Ujú. de las cosas buenas de este sábado, que vamos a presentaros la primera escala, que nos ayudará a poder saber cómo evoluciona el niño y a poder en un futuro ver si correlaciona el tamaño o algún otro marcador genético con mayor o menor hipotonía, que por ahora no podemos ser tan precisos hasta ahora. Y parte era porque no teníamos una escala para saber cómo de hipotónico era el niño. Ujú. El otro día comentaba yo en el directo que una vez comentaste respecto a la facilidad para el diagnóstico, para ayudar, ¿no? A este diagnóstico, que hay una aplicación, Sí, corrígeme si me equivoco, sí. Face2Gen, ¿puede ser? Face to ¿Algo Gym, así? sí, este sábado también lo explicamos, parece que Vale. estamos cebando el sábado para que Pues venga vamos todo a el mundo. callarnos ya. Os tenéis que conectar el sábado, que El si no, sábado hablamos de Face to Gym y hablamos de que vale, hemos creado la máscara facial, eso que es se lo que llama ya sabes, máscara vale. como las fotos que se crean en el Face to Gym se llaman máscaras faciales y que cualquier médico que tenga una sospecha de duplicación MECP2 que ponga la foto de su paciente en la aplicación le Ujú. sugerirá con alta probabilidad que se trata de duplicación MECP2. Y esto este sábado lo Vale. enseñamos. Vaya spoiler Explicación. estamos haciendo. A ver, ¿qué más nos tiene por aquí? A ver, yo creo que en algunas mamás portadoras los síntomas son los superpoderes. Conozco unas pocas. Esto mi marido, que es muy gracioso, lo ha tenido que poner. Sí, estoy de acuerdo, eso sí, sí, eso es dominante, sí, sí. Es José, es José. Eh,
dice Tony, Cristina es, que Laia te ha visto y que te ha reconocido, que te saluda. Ah, bueno, pues dale un beso a Laia, que tengo ganas de verla. Ya espigo por Instagram. Bueno, por aquí están riendo la gracia de José y me parece que no hay nada más. Espera un segundo que se me ha ido. Ay, espera, que ahora no sé qué le pasa. Ahora. Bueno, sí, enhorabuena por el directo. El mejor genetista de San Joan de Déu. Bueno, es que solo hay uno, solo hay uno. No, Pero hay ahora genetistas. no, que Ah, tengo un compañero que ya conoceréis, que lo vale. quiero mucho y es muy bueno, el doctor Didac Casas. Ahora no hay uno solo, somos dos. Oh, ¿estabas tú solo? Sí, bueno, el doctor Palau, ¿no? Como jefe de servicio, pero bueno, Sí. también es el jefe con otras funciones. Pero de genetista, sí, sí. Sí, de hecho, Ah, el hecho de que pensaba no que era podamos más. hacer más investigación o implicarnos más en cada síndrome por separado es porque, claro, no dábamos más de sí. Y ahora Ajá. ya podremos, bueno, pues estamos duplicados. Ya somos dos. Y ahora Mira, ya, como el gen. exacto, somos dos MECP2 ahora para trabajar. Bueno, pues mejor entonces. No, mucho mejor, claro. Bueno, están diciendo que se les está haciendo corto el directo, porque ya esto ya se acaba. Que bueno, que gracias Tony por el cariño que nos diste al dar el diagnóstico, esto lo dice Marta. Bueno, de Me nada. pregunta Inma sobre la aplicación esta, que si ya está accesible para los médicos. Sí. Vale. Bueno, todos se están despidiendo para el sábado, todos ahí el sábado. Muy bien el Qué sábado. maravilla de aplicación, sois unos genios. Bueno, esto voy a hacer más estos directos. Hoy no acabamos el directo porque estoy viendo más preguntas y esto no se va a acabar nunca. A ver, A ver, si queréis, aprovechamos este rato a lo que ha dicho Marta, ¿no? Que queríamos hablar, ¿no? Del momento diagnóstico, ¿no? Que después sí, y ya que las últimas preguntas vengan si quieren un poco más en este tema, del sí. momento diagnóstico, ¿no? Porque era importante el hecho de intercambiar las opiniones, ¿no? De ese momento diagnóstico que ningún padre, ningún madre olvida cuando se da el diagnóstico de Uh-huh. duplicación MECP2. ¿De quién es? ¿De cómo estaba sentado? ¿De quién estaba en la consulta? ¿De cómo se dio? Quiero decir, es algo que se queda reflejado y que es muy importante. Entonces, ¿no? Hablando contigo, hablábamos, ¿no? De que si siempre, pues cómo nos preparábamos la consulta, de si siempre sabíamos lo que encontrábamos o no. Entonces es importante saber que antes de una consulta, de un diagnóstico, lo ideal es que haya una consulta prediagnóstico, en la que yo o el genetista conozca a la familia. Porque claro, no es lo mismo que te dé el diagnóstico una persona que ya te ha valorado y que tú conoces, a que te lo dé alguien que es tu primera vez y que de repente te sienta y te da un diagnóstico. Por lo que siempre hay que intentar cuidar, y esto a veces es difícil en los hospitales porque no hay muchos neurólogos, puede ser difícil el que se intente que la persona que pida el diagnóstico sea la misma que lo dé, para que la Uh-huh. familia no tengáis como la sensación de que al menos estáis atendidos por la misma persona. Y claro, luego surge la pregunta del millón, ¿no? Una vez valorado un niño con sospecha de enfermedad genética, la gran pregunta es, ¿sospecho que tiene? ¿Voy a pedir lo que yo sospecho o no tengo ni idea que esto nos pasa y hay que Uh-huh. asumir? Voy a pedir estudios amplios. Lo bueno que tiene la aplicación MP2 es que tanto yo lo sospeche como si no, voy a pedir una RAI, por lo que no se me va a escapar, ¿vale? Eso es algo importante. Entonces, una vez ya viene el diagnóstico, varía en función de el diagnóstico, si yo lo conozco, obviamente los genetistas no conocemos las más de 7.000 enfermedades raras, conocemos las Uh-huh. más frecuentes, las más prevalentes, las que más afectan a la pediatría, las que más dan síntomas, y esas, muchas de ellas, pues nos las sabemos de memoria, de pe a pa, porque a lo mejor cada X meses tenemos un nuevo diagnóstico. Pero hay otras que son más raras, que tenemos uno en el hospital, un niño en San Juan de Déu, otro niño en Vallebrón, otro niño en La Paz, por lo que eso es una enfermedad ultra rara y tenemos que estudiárnosla, preguntar ¿no? a otros compañeros que conozcan casos, preguntar fuera de España a especialistas que hayan hecho alguna revisión, por lo que depende mucho del diagnóstico y de si íbamos orientados o no. Y luego lo que creo que es muy importante recalcar no solo el conocimiento que tengamos nosotros, porque el conocimiento tú lo puedes buscar, puedes estudiar, es también el que intentemos cuidar el acompañamiento, ¿no? Y que esto aún tenemos mucho que aprender. Porque, ¿qué pasa? El gran volumen de pacientes hace que después de esa consulta de primera noticia, de primer diagnóstico, a lo mejor nos podemos volver a ver hasta no sé cuándo y queda ese tiempo, ese ¿no? Uh-huh. Impasse en el que tenemos que intentar mejorar y ya lo intentamos, ¿no? Dándos el correo, dándos una forma, ¿no? De vehiculizar, pero que creemos que es muy importante tanto ese momento de primer diagnóstico como lo que pasa pues, posteriormente, porque tú misma, Ana, y el resto, ¿no? De mamás y papás podéis saber que también una cosa es cómo vives los primeros meses del diagnóstico y otra es lo que viene después, ¿no?
Yo creo que tu cabeza hace un clic, hace un cambio Sí. y es muy diferente a cómo lo vives los primeros meses a lo que luego vas viendo. Y creo que esos primeros meses son importantes, ¿no? El acompañamiento, el cuidado y todas las cosas que más pedimos dentro del hospital y del resto de hospitales es que haya también más abordaje psicológico, ¿no? Acompañamiento psicológico. Yo al final soy médico, soy pediatra, soy genetista, pero no soy psicólogo, no aprendemos a intentar dar las noticias con herramientas de comunicación, pero no, claro, se nos escapa mucho y es algo muy sensible. Entonces esto pues intentamos cuidarlo, pero aún nos falta y aún tenemos que aprender. Y abogo eso porque haya más salud mental, más ayuda psicológica a las familias en ese acompañamiento, en ese diagnóstico. Sí, bueno, a ver, nosotros nos hemos encontrado con alguna familia que nos ha comentado que el momento del diagnóstico fue horrible porque ni el médico supo darles o sea, no supo explicarles en qué No, no consistía el sabía lo que era. síndrome, no Mm, sabía lo que era. Entonces, claro, tal cual lo acabas de explicar tú, es la forma más, creo yo, más razonable, ¿no? De que antes de la visita, pues puedas estudiarte si no conoces la enfermedad, porque lógicamente no las puedes conocer todas, porque como tú dices, totalmente. son muchísimas. Entonces, claro, pues sí es verdad que no en tu caso, pero sí que en otros médicos eso pues ha faltado. Claro, Eh, ¿no? de hecho, de hecho, hay médicos que hasta han dado los diagnósticos por mail. Entonces, claro, cuando te llega esto, pues te quedas como diciendo, pero ¿cómo puede ser que alguien haya hecho esto? O sea, algo tan complicado, tan difícil de explicar. En persona, sí, sí. Claro, por mail. O sea, enviar el array genético por mail y quedarse tan pancho. Sí, yo hay cosas que no entiendo y obviamente nadie somos perfectos y yo cometeré errores y obviamente también no es lo mismo cuando estás empezando a ejercer de genetista clínico cuando llevas experiencia, no es lo mismo el primer diagnóstico que cuando llevas 100, pero sí que es verdad que hay una cosa, tú el informe lo tienes antes de la consulta, nuestro deber es estudiarnos eso, lo sepamos o no. Quiere decir que no me parece de buena praxis que ni genetista ni cualquier médico cuando tenga al paciente delante, se enfrente al informe y diga, uy, esto no sé qué es, ya me lo miraré. Creo que ¿no? Parte de nuestra labor y más con cosas tan sensibles y tan complicadas es el haber estudiado. Haber estudiado menos o más, pero que al menos, o tener la humildad de decir, mira, me lo he mirado, yo no tengo tal, pero voy a derivaros a una unidad que os pueda explicar mejor. Porque muchas veces, y yo lo reconozco, soy médico, pero a veces nos falta humildad y nos falta reconocer que no podemos llegar a todo. Igual que yo he podido derivar a otros pacientes porque no sabía qué era a otro especialista. Pues eso es importante y hay otras cosas que hay que evitar totalmente, ¿no? Como has dicho, Ana, que es que no podemos enviar por email y hacer una llamada con estos diagnósticos. Que es verdad que el año del COVID ha sido complicado porque hay veces que nos hemos visto obligados a tener que informar de forma, bueno, más o menos algo que se estaba esperando y que no se podía hacer presencial. Pero hay que evitarlo lo máximo porque hay que estar con la familia adelante, porque hay que ver cuánto entienden, porque una cosa es que y la familia no nos digáis, sí, sí, lo entendemos, pero tú a veces te estás dando cuenta de que nos están enterando. Ya, Y de hecho es que pasa eso. El primer día de la noticia, se está comprobado en la primera mala noticia que se da en un diagnóstico, hay un bloqueo. Hay un bloqueo y tú te acuerdas del nombre del diagnóstico. Todo lo que yo empiece luego, estos niños van con tal, 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 como empieza a explicártelo como un lorito, te habrás quedado con el primer nombre de lo que te haya dicho. Entonces también es importante saber que tiene que ser un diagnóstico gradual, progresivo, con un seguimiento y acompañamiento y que no se puede pretender en una única consulta de media hora, 15 minutos o incluso una hora el que la familia se vaya empoderada con esto, porque es imposible. Entonces, bueno, pues vamos a intentar trabajar en ello. Y una cosa que aprovecho el directo porque siempre lo digo es que claro que igual que en Sañón de Déu, pues un hospital de renombre teníamos solo un genetista clínico, imaginaos en otros hospitales que no hay ya, genetista clínico, por lo que hay que ser, y esto una de las causas o la causa principal es que no tenemos la especialidad médica de genética clínica, tenemos que formarnos en el extranjero, tenemos, entonces, bueno, pues es una lucha que estamos haciendo porque cómo es posible que algo tan importante, tan sensible, porque claro, una enfermedad rara es rara de por sí, pero cuando las juntas todas son más importantes que muchas enfermedades complejas. Entonces, claro, que no hayan profesionales que tengan una forma de formarse bien hace que pasen estas cosas más de lo que tendría que, bueno, que no tendría que pasar nunca. Pero ya. es Sí, importante. sí. A ver, porque me parece que se me ha ido. Bueno, hay gente que está comentando esto, que les dieron el diagnóstico por teléfono. Ya, pues es una pena. Mira, por aquí nos dicen que recuerda la primera consulta con Mar, que su hijo estaba jugando con Mar en el suelo. Sí, sí, yo la verdad es que me lo creo.
Pues me han pasado unas cuantas, pero algunos que les dijeron que buscaran en internet. Su Bueno, médico les dijo que buscaran en internet. importante, ¿no? Que yo intento siempre la primera consulta preguntar, ¿vais a mirar en internet? A veces te dicen que sí, otros te dicen que no. De todas formas, intentamos en ese momento, como sabemos que seguramente van a mirar, vais a mirar, dar al menos la web o la web de la asociación o la web de alguna, sí, a veces entienden inglés, a veces hay webs en inglés. Ostranet, o, ¿no? eh, ¿No? En duplicación MP2, en todas las alteraciones por deleción y duplicación, hay una página inglesa que se llama Red Chromo, que está muy bien. Quiero decir que hay fuentes que tenemos que nosotros anticiparnos, porque pues si ya nos pasa una o dos veces, ¿a qué esperar para que la familia lo haga? Pues acompáñales, y yo a veces me pongo delante del ordenador y digo, vamos a escribir duplicación MP2, y vamos y decimos, y empiezo, esta no, y van viendo que en verdad es más difícil encontrar algo que esté bien a todo lo demás, porque la mayoría es paja. Marta dice que recuerda cuando le cogiste de la mano cuando le diste el diagnóstico. Que muchas gracias. De nada. Nos preguntan también si trabajáis con la investigación de otros países. Sí, depende un poco del síndrome, ¿no? Depende de si aquí en España se tiene como un poco más de experiencia ¿no? Y de años, ¿no? De haber trabajado. Lo bueno, por ejemplo, de MECP2, de la duplicación MECP2, es que como es un gen que desde genética en Sant Joan de Déu se trabajaba en red, pues todo el trabajo que sirvió para conocer ese gen nos ayudó a la duplicación. Y por eso justo es, ¿no? Dentro del servicio tenemos como a Judith Armstrong y otros compañeros que trabajamos con otros investigadores, pero que tenemos fuerza, ¿no? A nivel internacional. En otras enfermedades en las que no tenemos tanta experiencia, pues obviamente tenemos que guiarnos y dejarnos asesorar por otros compañeros. Pero sí, desde hace años, con todo, ¿no? El auge de Internet y las redes sociales, es importantísimo en enfermedades raras trabajar en red con otros profesionales. Y bueno, creo que ya preguntas y tal no hay más. Vale, yo creo que lo más importante que queríamos decir era que el sábado la gente se conecte. Exacto. Para poder tener el link tenéis que enviarle un mail a registrojornadamecp2@gmail.com. Bueno, si ahora no podéis tomar nota, en nuestras redes sociales lo podéis ver. Y ya está. Bueno, yo creo que ya ha quedado todo súper claro, al menos a mí. Y bueno, agradecerte mucho que hayas participado en este directo, que siempre seas tan cercano y bueno, siempre estés dispuesto a participar y a colaborar en lo que te proponemos. Y bueno, nos vemos el sábado. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a los que han estado ahí escuchando el rollo de una hora. Espero que algo os haya ayudado y que este sábado yo os invito no solo porque vamos a hablar de duplicación MP2, sino porque muchas de las cosas que vamos a hablar servirán para muchas otras enfermedades raras, por lo que va a ser un repaso de esta y a la vez de otras. Vale, pues lo Pues nada, dejamos aquí. Muchas gracias a todos. nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Hasta el sábado.